Ok, chicos, vamos a realizar este ejercicio de circuito, otro ejercicio de circuito eléctrico, este específicamente, que nos están presentando este arreglo, también mixto, en donde nos piden determinar el valor de la resistencia equivalente, la resistencia total, la intensidad total, el voltaje que pasa por cada una de las resistencias, vemos que son 5 resistencias, y por supuesto la intensidad de corriente que pasa en cada resistencia. Aquí vemos cómo la intensidad de corriente sale de la batería. En este caso no me están especificando la resistencia interna de la batería, entonces no la vamos a tomar en cuenta. Vemos que el voltaje sale de la batería, perdón, la intensidad de corriente sale de la batería y vemos las diferentes divisiones que ésta realiza a través del circuito. Ok, lo primero que debemos hacer es comenzar a cerrar el circuito. Como les dije, es como ir de afuera adentro, ¿okay? De lo más ancho, de lo más grande, macro a lo micro. Cerrarlo. Para ello debemos identificar cuáles resistencias están en serie y cuáles están en paralelo. Empezamos por las más externas. Vemos aquí la resistencia R4 y R5 que están en serie. ¿Okay? Vemos como la intensidad de corriente que pasa por una es la misma que pasa por la otra, no hay división de la misma, entonces estas dos resistencias están en serie. Como están en serie, buscamos las ecuaciones y las sumamos directamente. R4 con R5, las resistencias en serie se suman directo. 1 con 3,3, eso da 4,3. Vemos que la unidad aquí es kilo ohm. ¿Ok? Recordemos kilo 10 por 10 a la 3. 4.3 por 10 a la 3 sería aquí, ¿no? Bien. Aquí tenemos otra vez el arreglo anterior, ¿ok? Que lo hice de esta forma. Para esto voy a ir adelantando de una vez. Utilicé un programa. Al final de esta presentación van a ver cuál es. Es un programa donde uno puede realizar arreglos de circuitos eléctricos, de redes y resistencias y de diferentes dispositivos electrónicos para formar un circuito. ¿Okay? Vemos cómo el programa presenta las resistencias de esta forma. Que es la otra señalización o simbología para representar las resistencias eléctricas. Bien, ya hemos unido entonces estas dos resistencias, ¿ok? Y vemos cómo estas dos resistencias al unirnos queda esta resistencia que está aquí, que sería la resistencia 4,5, la estoy llamando 4,5, ¿okay? Que es la unión de estas dos resistencias en serie. Bien, al unir estas dos vemos que estas tres resistencias están en paralelo, ¿ok? R2, R3 y R4,5 están en paralelo. Como están en paralelo, sumamos las resistencias con la ecuación que es la suma de las inversas de las resistencias. Aquí está, para sumar resistencias en paralelo. Ok, aquí hay que tener cuidado al resolver esta ecuación, ¿no? Hay varias formas de hacerla. Podemos hacerla una vez sustituyendo los datos de cada una de ellas, sacando mínimo como un múltiplo y resolviendo, ¿ok? También podemos hacer producto cruzado con dos resistencias. Una vez obtenido volvemos a hacer producto cruzado. En el caso en esta forma cuando son más de dos resistencias, ¿no? Cuando solamente son dos, bueno, es producto cruzado. Pero en este caso tendríamos que hacer doble producto cruzado. O como les dije, sacar mínimo como un múltiplo. Eso fue lo que yo hice aquí. Saqué el mínimo entre R4, R3 y R2. Como no, aquí en este momento aún no conozco los valores, no los sustituí. Bueno, el mínimo es la multiplicación de ellos 3. ¿Ok? Y bueno, dividiendo esto entre por ejemplo, me queda R2, R3 y R2, porque R4, 5 está aquí y está aquí. Bueno, dividimos y multiplicamos por lo de arriba. Aquí está. Igual, agarramos esto, lo dividimos entre R3 y multiplicamos por lo de arriba. Esto que está aquí, lo dividimos entre R2. Al dividirlo se eliminan los R2 y solamente me queda R3 y R4, 5 y multiplicamos por lo de arriba. Aquí está. Aquí está. Entonces, bueno, lo que yo hice fue sacar mínimo y después dividir y multiplicar por lo de arriba. ¿Ok?
Eso lo pueden hacer con las letras, lo pueden hacer también sustituyendo de una vez los números, como ustedes prefieran. Como les dije en la lámina anterior, yo no quiero que esto me quede abajo. Yo necesito R345 arriba. Entonces, este resultado que me está dando aquí, siempre tengo que invertirlo. ¿Ok? Lo invierto. Y aquí está el resultado. Ahora aquí en esta ecuación, si sustituyo los datos, aquí están. La de 330, que es la que está aquí. La de 4,3, que está en kilo ohm, lo transformé, aquí está. Y la de 62, que es la que está aquí. ¿Ok? Bueno, sustituí todos los datos y esto me está dando 51,56 ohm. ¿Ok? Creo que lo más difícil de estos problemas es este truco o esta resolución matemática. Hay varias formas de hacerlo, esta es una, hay varias formas de trabajar esto, ¿ok? Yo solamente les estoy dando esta, hay varias formas, la que ustedes utilizan siempre y cuando le dé el mismo valor, correctísimo. Bien, entonces una vez que unimos estas tres resistencias que están en paralelo, nos da entonces la resistencia 3, 4, 5. Ok, aquí tenemos entonces el arreglo de las resistencias conectadas en serie. Como estas dos resistencias están en serie, la suma es directa. Esta sería la resistencia 1 y la que unimos, que es la resistencia 3, 4, 5, la sumamos y obtenemos la resistencia total. Al unir estas dos nos queda una sola resistencia, como la vemos aquí, que es esta total. Dividimos por la ley de Ohm voltaje entre resistencia, que es el voltaje de la batería entre la resistencia total que me dio, y me da una intensidad del circuito, total del circuito, de 0.44 amperios. Ok, en este programa que estoy utilizando para resolver este circuito, cuando ponemos el cursor en estos puntos que están aquí, estos puntos rojos que nos da el programa, él directamente nos da el valor de la intensidad de corriente y del voltaje que está pasando por aquí. ¿Ok? Este programa, como les dije, es un programa bastante interesante donde podemos hacer cualquier tipo de arreglos de circuitos. Esperemos que lo podamos utilizar y bueno, y verificar el valor que me está dando en el programa con el valor de las ecuaciones. Como efectivamente, aquí nos está dando 0.044 amperios y aquí da 44.4 miliamperios, que es esto mismo. Recordemos que al rodar la coma, podemos transformar este a miliamperios, ¿ok? Que es este valor que está aquí. Bien, como en un arreglo en serie se mantienen igual las corrientes, ¿ok? Cuando yo abro esto y estos dos están en serie, entonces la intensidad total es igual a la intensidad 1 y en la intensidad 3, 4, 5, porque la intensidad de corriente que está pasando por esta resistencia es la misma que está pasando por aquí, ¿ok? Que es esta intensidad que está aquí. Bien, por la ley de Ohm entonces, teniendo la intensidad de corriente tanto de la resistencia 1 como de la resistencia 3, 4, 5, calculamos el voltaje 1 y el voltaje 3, 4, 5, sabiendo que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Sustituimos los valores y obtenemos el voltaje en la resistencia 1 y el voltaje en la resistencia 3, 4, 5. Con esos valores ya de la resistencia que estaban en paralelo, que es la 3, 4, 5, abrimos el circuito y nos conseguimos con las tres resistencias en paralelo. Como están en paralelo, los voltajes son iguales. ¿Ok? Esa es la condición, los voltajes son iguales. Como los voltajes son iguales y teniendo las resistencias que nos las da el ejercicio, bueno, calculamos la intensidad de corriente. Tanto para la resistencia 2 como para la resistencia 3, como para la resistencia 4, 5, que es esta que tenemos unida aquí. Entonces aquí está, intensidades, voltajes sobre resistencia, sustituimos los valores de cada una y nos está dando el valor de la intensidad de corriente de cada una de las resistencias. Esta sigue cerrada, entonces vamos a abrir esta. Bien, cuando la abrimos conseguimos que estas dos resistencias, que eran las 4, 5, están en serie. ¿Ok? Recordemos que la habíamos unido porque estaban en serie. Aquí están ya
Desglosado el circuito completo, que es el circuito original, bueno, como 3, 4 y 5, perdón, están en series, ellas dos están en series, las intensidades de corriente se mantienen constantes, porque es la condición para los circuitos en serie. Teniendo entonces la intensidad de la corriente 5 y la intensidad de la corriente 4, por la ley de Ohm, aplicamos el voltaje, calculamos el voltaje. El voltaje de la intensidad 4 por resistencia, aquí está el valor. Okay, recordemos que esto está en kilo ohm, aquí está la K, sustituimos kilo por 10 a la 3 y calculamos. Aquí están los voltajes, tanto de la resistencia 4 como de la resistencia 5. Bien chicos, entonces como les dije, todos estos programas, todos estos circuitos yo los diagramé con un programa que se llama Cocodrilo Clip. Es un simulador o un programa que permite simular circuitos eléctricos. Aquí está, es bastante sencillo el programa, donde aquí aparecen las diferentes simbologías de todos los dispositivos que puede tener el circuito, como son las baterías, ¿okay? Como son los conductores, ¿okay? Las resistencias, aparecen todos los procedimientos, los pulsadores, los interruptores, todo lo que queramos meter en un circuito o de necesitar o que tenga nuestro circuito. Les adelanto esto porque este programa, ¿okay? Es el que pienso que podemos utilizar para realizar el proyecto final, que es la última evaluación de esta asignatura, ¿okay? Donde yo les voy a asignar a cada quien un circuito según un arreglo que se quiera diseñar para algo específico y ustedes mediante este programa lo van a diagramar, ¿okay? Y por supuesto van a determinar cuál es el valor de las intensidades, de los voltajes, de las resistencias en estos circuitos que ustedes previamente van a diseñar. Como les dije, el programa en estos puntos rojos, cuando uno pulsa, coloca el cursor sobre el punto, él te da de una vez el valor. ¿Okay? Si yo colocara el cursor en este punto rojo, por ejemplo, en esta resistencia, él me va a dar aquí cuánto es el valor del voltaje y de la intensidad que está pasando por esta resistencia. Eso lo hace el programa directamente. Sin embargo, con las ecuaciones que nosotros ya conocemos y que hemos trabajado, entonces ustedes van a comprobar que realmente esto es el valor correcto. Bien, este arreglo es bastante sencillo, si inclusive en el programa si nos equivocamos, si ponemos la batería al revés, si ponemos una resistencia que no va a soportar este voltaje, entonces el programa solamente de una vez lo elimina la resistencia o la explota. En el programa es muy divertido ver cómo revientan las resistencias cuando las baterías no aportan la suficiente corriente. Entonces, bueno, todo eso pasa aquí. Los bombillos encienden cuando queremos poner lámparas. Es bastante interesante. Entonces, con este programa es que vamos a trabajar el proyecto final. Se los voy a pasar también para que lo descarguen. Lo pueden descargar en internet, no pesaba nada, es bastante sencillo. A mí me gustó bastante, y es bastante interesante para trabajarlo. Así que esperemos que nos familiaricemos con él.